Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella con fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Aunque seguramente muchos no lo aceptarán así, pero lo cierto es que uno de los problemas más grandes que vivimos en nuestro tiempo y en nuestro mundo es la increencia. El haber perdido la sensibilidad para descubrir la presencia de Dios y, por lo tanto, no creer en Dios. Y al faltar Dios en el horizonte de la conciencia del ser humano, todo se desdibuja. En primer lugar, el sentido de la vida del ser humano.
Si no se acepta lo que el Señor nos ha revelado, cómo es que aparecemos en este mundo y después desaparecemos. Un paso fugaz por nuestro mundo, lleno de trabajos, de esfuerzos, ¿y todo para qué? Y sobre todo lo que desaparece es la fundamentación de una conducta ética y moral. Si no se acepta que Dios nos va a juzgar por nuestras obras, entonces, ¿qué freno hay para cualquier barbaridad en la conducta humana? El baremo es lo que yo quiero, lo que a mí me apetece. Esto lo estamos viviendo ya en nuestro tiempo y en nuestro mundo, y las consecuencias ya se están empezando a ver de manera muy clara. Todo esto viene por las parábolas que acabamos de escuchar de Jesús. En ellas vemos el alma exquisita de quien, además de ser hijo de Dios, es también perfecto hombre, y por lo tanto ha ido creciendo, como nos sugiere San Lucas en su Evangelio, en todo, en conocimientos, en sensibilidad. Y descubrimos aquí a quien se ha pasado más o menos 30 años en Nazaret, en esa vida que llamamos oculta, trabajando en el taller de José, pero al mismo tiempo mirando con ojos maravillados la obra de la creación, contemplando la naturaleza. Jesús, lo habremos notado, toma ejemplos de la naturaleza para contar estas parábolas acerca de realidades mucho más superiores que lo que hay en este mundo. El reino de Dios, nada menos. El reino de Dios se parece, y aquí hemos escuchado cómo toma el ejemplo de la semilla que siembra el sembrador y que, sin que él sepa cómo, crece y va dando frutos. Y después el otro ejemplo, el de la semilla de mostaza, que siendo muy pequeña se hace después un árbol grande. Ambas parábolas, aun tomadas del ámbito de la agricultura, pero el sentido de la una y de la otra es distinto. En primer lugar, nos está hablando del misterio de la vida. Jesús observa el milagro que es la vida, algo que en nuestro tiempo mucha gente no sabe descubrir y no sabe ver. Damos por supuesto que es normal que al sembrar las semillas, pues éstas crezcan y se vayan desarrollando. ¿Pero qué tiene eso de normal? No tiene nada de normal. Es un milagro patente ante nuestros ojos. Ahí hay un código genético, evidentemente, que permite reproducir exactamente lo que la planta de donde ha venido la vuelve a reproducir entera. Insisto, es un milagro que se desarrolla continuamente ante nuestros ojos y nosotros permanecemos como insensibles. Y como ese milagro, son muchos más los milagros que están continuamente desarrollándose ante nuestra vista. Por supuesto, el milagro de la vida humana. Por mucho que se hayan estudiado los procesos por lo que todo esto ocurre, nunca dejarán de ser hechos que son asombrosos. ¿Cómo es posible? ¿Quién está detrás de todo este milagro? Porque evidentemente hay una planificación, hay unos fines que se consiguen. Es evidente. ¿Cómo tanta gente no lo ve, no lo descubre? Falta esa mirada capaz de asombrarse ante lo que nos rodea. Falta la sensibilidad para preguntarse por qué ocurre todo esto. Y sobre todo, ¿quién está detrás de todo esto? Porque que hay una inteligencia, eso es algo que desde mucho tiempo atrás la humanidad ha intuido
y ha descubierto. Y hoy se desecha. Se está hablando de inteligencias artificiales, se buscan no sé cuántas cosas, pero lo que está patente delante de nuestros ojos, ¿cómo es posible que no se vea? En el comienzo de la carta a los romanos, San Pablo hace una reflexión acerca de este tema y dice: lo que se puede conocer de Dios está patente en la creación y por lo tanto quienes lo niegan, quienes no lo aceptan, están pecando gravemente, precisamente porque es algo que está ante la vista de todos. No reconocerlo, no darse cuenta, es fruto siempre de la cerrazón intelectual no abierta a algo que escapa a nuestra comprensión, no a nuestra razón. El Papa Benedicto XVI se esforzó muchísimo en tratar de ofrecer a este nuestro mundo incrédulo el testimonio de la razón. La razón está de acuerdo con la fe. La razón no hay que quitarla, no hay que dejarla a un lado. Forma parte de nuestra vida de fe. Y qué importante es que, razonando, por lógica, sepamos descubrir las últimas consecuencias de todo lo que existe. Todo tiene una explicación y está en una palabra muy cortita en nuestro idioma: Dios. Dios es el centro, y quien sabe tener esta mirada de fe puede vivir rodeado de la presencia de Dios continuamente. Se da cuenta de que estamos envueltos, como envueltos en una atmósfera que es Dios, que nos está acompañando continuamente, que está presente en nuestra vida, aunque no le podamos ver con los ojos ni palpar con nuestras manos, pero ahí está presente en ese milagro que somos cada uno de nosotros, está presente en todo lo que nos rodea, está presente en el cumplimiento de sus planes de salvación y sobre todo está presente en su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado a este mundo para que pudiéramos verlo, tocarlo y palparlo, porque Cristo es el icono, la imagen visible del Dios invisible. Esta presencia de Dios, percibida con ese sentido sobrenatural y vivida, es el que conduce a tener una actitud distinta. Hemos escuchado en la carta a los Hebreos cómo el autor exhorta a los cristianos a recordar los primeros días en que vivían con mucha valentía su fe, llegando incluso a padecer persecuciones, cárcel, etc. Y les advierte que no perdáis esa valentía, que nadie os la quite, porque aun cuando podamos estar en medio de pruebas, llegará el momento del premio. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y así alcanzar la promesa. Cuando fueron capaces de vivir con esa valentía, los muchísimos mártires que ha habido, sigue habiendo y habrá en la Iglesia, ha sido posible ese milagro de superar el miedo a la muerte y al dolor, precisamente por esa presencia percibida de Dios, del que lo es todo en todos. Ese Dios que nos ama hasta Él mismo entregar la vida de su Hijo por nuestra salvación. Recordemos pues también nosotros la vida de tantos y tantos, empezando por los apóstoles y terminando pues por los mártires de nuestros días. Pensemos en el siglo pasado, la cantidad de mártires que ha habido en nuestro país y que nos están hablando de cómo amar a Dios, ese Dios que se percibe por la fe, mucho más que esta vida y mucho más que a nosotros mismos. La otra parábola, que también toma el ejemplo de la vida del campo, tiene un sentido distinto. En este caso nos invita también a pensar en el poder de Dios, que de algo muy pequeño puede hacer algo muy grande. La semilla que depositó Cristo, en principio era muy pequeñita. El grupo de los 12
y un número indeterminado de discípulos que le permanecieron fieles, pero que después fue creciendo de manera exponencial, de tal manera que unos 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ya había comunidades cristianas no solo en Palestina, sino en el norte de Egipto y hacia el norte de Palestina, por el Líbano, por Siria, por la actual Turquía, que entonces se llamaba el Asia Menor. San Pablo mismo fue el creador de muchas de estas comunidades, que llega incluso a anunciar ya el Evangelio a Europa, empezando por Grecia y terminando en Roma, y posiblemente también llegara a España, como él anuncia en la carta a los romanos. Todo esto ocurre de manera normal, natural, no hay milagro ninguno en ello. El que un grupo de la mayoría analfabetos, quitando a San Pablo, que evidentemente no lo era, pero el grupo de los apóstoles no tenían formación ninguna, que este grupo fueran capaces de anunciar el Evangelio y extenderlo de esta manera, no tiene nada de normal. De nuevo nos encontramos con la actuación de Dios, de nuevo nos encontramos con el milagro de la presencia de Dios. Ojalá el Señor nos ayude a captar nosotros también esa presencia, para que viviendo sumergidos en Dios, en el amor de Dios, vivamos más en paz, más felices y sobre todo seamos capaces de transmitirlo a los demás.